¿Cómo están? Bienvenidos una jornada más al Espacio en Portada aquí en Telemiño para charlar un ratito en torno a la actualidad. Esto toca viernes, es día 22 a las puertas de un fin de semana. Tenemos por delante unos cuantos minutos que vamos a aprovechar. Lectura de titulares y a partir de ahí escuchando las opiniones hoy de Antonio Troitiño. ¿Cómo estás, Antonio? Muy boas. Muy bien, muy buena tarde. Saludamos también a Xosé Carballo. ¿Cómo estás, Pepe? Un placer. Muy bien, encantado. Y está también con nosotros Lalo Gómez. Hola, Lalo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado. Vamos allá con la lectura de los titulares. El primero de ellos hace referencia, bueno, es digamos que el titular de los grandes acontecimientos informativos. Galicia, dos puntos. Galicia, fin de la emergencia. Varios sumarios. Por orden, la Xunta finiquita el estado sanitario de excepción decretado por la pandemia y permite aforos al 100% en todas las actividades en las que tiene las competencias. El sumario del centro. Cafeterías y restaurantes podrán abrir hasta la 1:30 de la madrugada los viernes y sábados y vuelven las barras también a los establecimientos hosteleros. Los pubs deberán cerrar a las 4:30 los fines de semana y las discotecas a las 5 todos los días. Ourense entre las provincias europeas que lideran la pelea por reducir el COVID a cero. Cambiamos de escenario, nos quedamos en la fotonoticia para recuperar un aniversario. Las heridas de ETA en Ourense siguen abiertas, dice ese titular. La familia de Miguel Ángel Blanco, una mujer testigo de 3 bombas y un funcionario de prisiones miran hacia el pasado. En la foto, flores sobre la tumba de Miguel Ángel Blanco en el cementerio de Amerca. Hablamos del 10º aniversario del fin de ETA. Más temas, recordamos también que a Banca le va muy bien. Dispara su beneficio un 46% respecto al año 2020 y gana 210 millones de euros hasta septiembre. Y ya en el apartado más noticias, estos sumarios, el primero de ellos, los transportistas desconfían de la ejecución de la autovía Valdeorresa. También Baltar preside en la ciudad alemana de Wiesbaden el Día del Patrimonio Termal. PSOE y PP cierran pactos que incluyen renovar el Tribunal Constitucional. Y también Ayuso desafía al Gobierno al anunciar recreos escolares libres de mascarillas. Un apunte deportivo en la parte inferior del periódico, ahí está. Empieza la carrera para conseguir una de las 2000 plazas para la San Martiño. Y en lo alto de la portada, ayer hubo foro la región en Celanova con arquitecto, con un diseñador, Jorge Martínez, concretamente, y está en ese entrecomillado. En lo más alto de Nueva York hay un trocito de Castromao. Recordamos también que hoy con el periódico hay un ejemplar de la revista Genética Ourensana sobre las aguas del Atlántico. Estos son los asuntos de la portada del viernes día 22, las principales llamadas a la lectura. Nos quedamos como siempre con algunas referencias para recoger las opiniones de nuestros invitados hoy. Galicia, fin de la emergencia. Yo no sé si en el mejor de los sueños, hace algunos meses, se podía pensar que año y medio después podríamos estar en este escenario, o si en definitiva qué es lo que nuestros invitados de hoy pueden aportar como reflexión a esta fecha. Parece fin de la emergencia, digamos que administrativa, no fin del problema sanitario. Bueno, en definitiva, Antonio Troitiño, ¿qué lle parece? Bueno, eu neste tema debe ser no único que me pronunciei durante toda a miña vida con moitísima mesura e sigo con mesura. Nunca pensamos, tampouco fai 2 anos, que íbamos a chegar a pasar polo que pasamos e o gallá que a situación internacional non acarree que volvamos a tempos malos, porque hai que ver como está Rusia, como están outros países, hai moitos países sin ningún tipo de vacuna e, por tanto, os millores desexos, prudencia e bueno, tamén é certo que a disfrutar un pouco da situación na que estamos, ¿no? Muy bien. Carballo. Bueno, como le escuché decir una vez a alguien, decía, bueno, cuidado, que volverán a la normalidad quienes eran normales antes, ¿no? Ya. No vamos a volver todos. Bueno, yo creo que es importante la situación, la mejora. Comparto la mesura de Antonio, ¿no? Mientras la cobertura vacunal a nivel mundial no llegue a porcentajes similares a los que tiene ahora mismo España, que estamos en el 80%, va a ser muy complicado que esto esté definitivamente controlado, porque el virus puede mutar en cualquier lugar del mundo y podría llegar con una versión distinta a la actual y, por lo tanto,
complicarnos otra vez la vida tanto como nos la complicó durante el último año y medio, ¿no? En cualquier caso, sí que bueno, es una buena noticia, recuperar la normalidad. Espero también que ciertas cosas que se han convertido normales durante los últimos meses dejen de serlo, y me refiero, por ejemplo, al botellón, ¿no? Es decir, la reapertura del ocio que permita una reorganización del ocio nocturno y que todo vuelva a ser un poco, en ese sentido, más parecido a antes, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es una noticia que evidentemente hay que celebrar y que por supuesto debemos en gran medida o en su mayor parte a la campaña de vacunación, ¿no? Claro. Sí, hombre, pues yo celebro que se produzca esta relajación en las medidas, porque ya hace tiempo que los parámetros decían que Galicia está en una buena situación, y yo sí que soy partidario de que hay que ponderar las medidas de prevención para que no sean lesivas para la vida de las personas o para la economía. Llevamos demasiado tiempo con restricciones que impiden un desarrollo normal de muchos establecimientos, de muchos negocios, en definitiva, de muchos ámbitos de la vida, que hace que las personas tengan serias dificultades para salir adelante, ¿no? Desde luego que la salud está en un primer lugar, pero no podemos dejar de lado que la pandemia se ha llevado por delante infinidad de familias porque se ha llevado sus negocios, porque se ha llevado sus trabajos, y yo creo que en Galicia llevamos demasiado tiempo con restricciones, en algún caso absurdas, en algún caso desmedida, que no ha aportado nada, porque al final los parámetros que ha tenido Galicia son muy similares a los de otras autonomías, con un nivel de restricción mucho menor, y bueno, celebro que llegue por fin esta liberación, y desde luego no quita, como bien decía Antonio y Carballo, que en algún momento se pueda producir un rebote, y hay medidas para poder controlarlo, y hemos visto cuáles funcionan, ¿no? y se tengan que volver a aplicar. Pero bueno, yo confío en la ciencia, también confío en la vacunación, y espero que, bueno, que lo que hemos vivido en el último año y medio no se vuelva a repetir. Cambiemos de asunto. Voy a pedirle que casi a borbotones digan, incluso visceralmente, lo primero que se le ocurre cuando hablamos, Antonio, de los 10 años sin ETA. A primeira reflexión e a que máis me preocupa de todo, con moitísima diferencia, é que xa non falo no resto de España, falo no País Vasco, que a xente de menos de 20 anos non sabe o que foi ETA. É dicir, que non sexamos quen de ter construído un relato histórico en relación coa Guerra Civil Española e agora con ETA, que sea un relato de verdad, que sea un relato serio e profundo, e que a ciudadanía, sobre todo os mozos, teñan un acercamento e un coñecemento desta realidade, a min é o que máis me preocupa con moitísima diferencia. É dicir, escoitar, como lle preguntaba un rapaz no País Vasco, porque claro, estes días todos estamos vendo esta información cada día, non? Apenas teñen idea, pero eu que notaba que a miña muller, excepto aquelas familias seguramente, onde hai unha gran inquedanza política e se participa moito no debate diario, pois na miña casa, claro, aturándome a mí non lles queda outro remedio que escoitar falar de todo o que foi a actualidade da vida, estas cousas que nos ocupan e nos preocupan, pero eu creo que hai moitísimas familias nas que os fillos non saben nada de todo isto que pasa, pero cuidado, non saben nada porque a enseñanza reglada, porque en España, eu recordo cando eu estudiaba, o profesor de Historia dixonos, imos chegar hasta o 36, de aí para diante eu non paso, claro, por seguridade, pero é que ainda seguimos casi parando a historia no 36. É dicir, síguese estudiando moi pouco a historia contemporánea. E antes comparecía un catedrático de historia contemporánea que tuvo que fuxir do País Vasco sencillamente porque o mataban, vamos. Isto non foi unha coña. Isto non é unha historia... Hombre, e a seguinte cosa que me preocupa é que algún partido político siga facendo unha campaña casi como si fora necesario que ainda houbera terrorismo porque eso daba votos, non? É dicir, con estas cousas que non se poden xogar nin remotísimamente. Pero bueno, quédome que a primeira parte que me parece que é moi relevante. Carballo, 10 años sin ETA. Yo creo que es un gran motivo de celebración, ¿no? Celebración profunda y entusiasta incluso, ¿no? Los 10 años fueron infinitamente mejores a los 40 anteriores en relación al terrorismo en España, porque de hecho no existió, ¿no? ETA mató a 800 personas, más de 800 personas en su historia, ¿no? En los últimos 10 años no mató a nadie, ¿no? Y yo creo que por eso tiene que ser un motivo de celebración. Lamento mucho, sin embargo, pues lo que decía también Antonio, la actitud de algunos partidos
que yo creo que están en riesgo de parecer nostálgicos. Yo seguro que no, porque nadie echa de menos lo que pasaba en España con relación al terrorismo, pero es verdad que tenían tan interiorizada ETA como una herramienta política que yo creo que a veces tienen la sensación de seguir utilizándola cuando ETA en realidad ya no existe, ¿no? Para mí fue muy lamentable la forma en la que empezó el otro día, el día del 10º aniversario, ¿no? Con un intercambio dialéctico en el Congreso que me pareció que rozó lo miserable casi en algunos momentos, ¿no? Y sin embargo acabó para mí de una forma muy reconfortante, viendo otro intercambio dialéctico entre dos personas, una del PSOE y otra del PP, Eduardo Madina y Borja Semper, en un documental de televisión española que me pareció fantástico, aparte de muy reconfortante en cuanto a que dos personas tan alejadas en lo ideológico pudieran hacer reflexiones tan sensatas, que yo creo que son las reflexiones que se hace el 100% de la ciudadanía, y por eso que no me pareció todavía más incomprensible lo que pasó a la mañana en el Congreso, ¿no? Esa forma tan, ya te digo, incluso miserable, de utilización de un drama como fue el terrorismo en este país durante muchísimos años, ¿no? Lalo. Pues bueno, lo primero que viene a la cabeza es que cuando yo ingresé en las Juventudes Socialistas, que creo que tendría unos 18 años, lo primero que hice fue leer un comunicado para condenar el atentado contra Eduardo Madina. O sea, lo primero que hice. 2001, puede ser. 2002, sí. Diría yo, pues mira, 20 años. O sea, fue lo primero que tuve que hacer cara al público. Era vicesecretario general. ¿El Daquetes era de las Juventudes Socialistas? De las Juventudes Socialistas de Euskadi, sí. Era secretario general, posiblemente en aquella época. Y fue lo primero que hice, ¿no? Entonces, para que vean lo que han cambiado los tiempos, que hoy, afortunadamente, eso que tuve que hacer yo hace 20 años, el secretario general actual de las Juventudes Socialistas de Ourense no lo va a tener que hacer. Y eso es importante. También lamento que muchos, como decía Toitiño, que muchos jóvenes pierdan un poco el hilo de la historia y qué ocurrió aquí en España, porque era verdaderamente muy serio, ¿no? Cuando nos reuníamos en el comité nacional de las Juventudes Socialistas, que tuvieran que venir compañeros nuestros, que al final eran chicos como nosotros, de 20 años, con escolta, pues la verdad es que era algo tremendo, era algo terrible, ¿no? Entonces yo creo que después de estos 10 años estamos en una fecha que, como decía Carballo, es para celebrar, ¿no? Que esa ausencia de violencia en Euskadi, me alegro mucho por el pueblo vasco que puedan vivir así en libertad, y creo que es una fecha para celebrar, y que también condeno que esa refriega política que hay muchas veces que en este momento a lo mejor no cabe, ¿no? Bueno, vamos a centrar un poco las cuestiones en clave local. Vamos a situar siquiera un par de asuntos de naturaleza local en esta tertulia, un poquito antes de la publicidad. Tenemos al alcalde por tierras catalanas, está en una feria. Ayer mandó una foto. Bueno, la distribuyó a través de su gabinete, donde estaba en una feria donde estaba al lado de unos contenedores de basura. No eran los contenedores subterráneos, esos famosos eran. Por cierto, creo que eran de una empresa urensana. Bueno, en todo caso, cómo de ilusionado puede estar Antonio Troitiño con el regidor, pues empapándose de los nuevos equipamientos urbanos para la ciudad. Estou contento, estou ben contento. No, notase, chico. Estou tan contento que estaba pensando que si esta feira durara siquera 2 anos e o home quedara lá eses 2 anos, podíamos ter parte da solución. Pero miren se Ourense está ben, que o alcalde ten tempo de tocar o piano na consistorial. É dicir, hai tan pouco que facer, esta cidade funciona todo tan ben, que a súa inquedanza principal é ver a ver como desafina ou se mellora ou empeora. Ourense está, eu creo que no peor escenario que podía estar, somos a primeira provincia en perda de poboación dende hai 50 anos acá. E vemos que o noso alcalde, as inquedanzas que ten é ir ver os contenedores que hai en Lleida ou tocar o piano, pero eso sí, podemos tamén comparar as inversións que se están a facer nas estacións do AVE en toda España ou en toda Galicia e ver as que hai aquí. Miren, eu comentaba antes que a figura do alcalde onde máis relevancia cobra é na capacidade que ten para poñer en marcha proxectos importantes buscando financiación fora
do que é o propio orzamento da provincia de Ourense. E para eso fai falta un alcalde que, en connivencia cos servicios municipales, é capaz de xenerar proxectos, non en soñacións, non un alcalde que ten unha mala noite e fai un edificio de 80 plantas, evidentemente fai no solo de cartón pedra. Por tanto, todo este é a situación que vivimos nesta cidade e tamén parece ser que corremos o risco de que cando poña en marcha unhas cintas mecánicas que nadie pediu, nin a ninguén lle fan falta nunha rúa sospeitosa de ser un capricho personal seu, pois que eso lle poda dar uns cuantos votos e que ata siga votándolle. Se é así, se eso chega a suceder, acabo de perder xa totalmente a esperanza no ser humano e creo que o da desaparición está próximo. Pausa para la publicidad, volvemos de inmediato en la segunda parte con este y otros asuntos. Hasta ahora, amigos. De nuevo con todos ustedes en la segunda parte del programa. Nos acompañan hoy Antonio Troitiño, también Pepe Carballo y Lalo Gómez. Carballo y Lalo, después de la intervención de Antonio Troitiño, que estaba mirando aquí un poquito de reojo antes, bueno, que las calles del Posillo y el Couto ya tienen preparativos, por lo menos para luces navideñas. El lanzamiento oficial será el próximo día 3 de diciembre. Bueno, cuéntanos, a ver. Bueno, no sé si recordáis que en el 2015, cuando hubo elecciones generales y hubo que repetirlas porque no fue posible conformar gobierno, estuvimos como 6 meses, me parece, sin gobierno en España y las cosas no fueron nada mal. Incluso los indicadores económicos mejoraron notablemente con relación a la etapa anterior, que fueron los últimos años de la legislatura anterior de Mariano Rajoy. Bueno, yo me imagino que si España aguantó 6 meses sin gobierno, la ciudad y la provincia, que por cierto están descabezadas las dos, aguantará unos días sin el alcalde y sin el presidente de la Diputación. Porque es verdad que el alcalde se nos fue a Lleida y el presidente de la Diputación se nos fue a Wiesbaden, sí, a la Feria de Termalismo. Bueno, yo creo que más allá de la broma, creo que estas salidas pueden ser interesantes si vuelven con algo que aporte algo a la ciudad, ¿no? No me parece mal que se hagan viajes de este tipo por parte de ninguno de los dos, pero en cualquier caso creo que, bueno, lo importante es traer algo de vuelta, ¿no? Un poco lo comentábamos antes fuera de cámara, que una de las, lo decía Antonio también, una de las funciones principales de los alcaldes es conseguir inversiones, atraer inversiones, ¿no? Bueno, pues a ver si son capaces, uno en el ámbito del termalismo y el otro en el ámbito del municipalismo, de volver con algo para la ciudad. Lalo. Bueno, yo creo que se nota que nadie lleva las riendas de la ciudad, ¿no? Y la ciudad está como está y es algo objetivo que en estas tertulias venimos comentando reiteradamente semana tras semana, ¿no? Y también nos quejamos mucho de un poco de esa desidia por parte de la población, que parece que no ocurre nada, pero sí que ocurre. Y no solamente es de ahora, es que ya llevamos muchos años con nadie que lleve llevando las riendas de la ciudad, ¿no? Y ese deterioro de la ciudad cada vez se hace más palpable, más visible, ¿no? Y corregir esa situación va a costar bastante. Poner al día de nuevo la ciudad de Ourense va a ser un esfuerzo importante, que va a llevar tiempo actualizar la ciudad, ¿no? Y no creo que sea prioritario en este momento, pues, que es un tema más, pero el asunto de los contenedores o este tipo de cosas que al final son minucias ante un problema gravísimo que tenemos en esta ciudad, que mencionaste antes, que es la despoblación, la falta de empleo de calidad y ya cosas tan sencillas como... Incluso la falta de esperanza, que no es medible, pero... También un poco, sí, la falta de sensación de expectativas, de comunidad, de pertenecer a algo que es importante o que es algo que es tuyo, ¿no? Pues sí, es un balance muy negativo, pero como digo, lleva siendo así ya demasiado tiempo. Hay un run-run, hoy la sección, sabe usted, se hace eco de que ahí parece que hay un run-run por la ciudad en la que se está organizando, digamos que una especie de manifiesto, una especie de respuesta social o de rearme social de la ciudad o de la ciudadanía, bueno, pues para... tomando como ejemplo lo que está pasando en las instituciones, probablemente no solamente en lo que pasa en el Concello de Ourense, pues se levante la mano y se señale pues una especie de basta ya, una especie de
Salvemos Ourense, una especie de SOS. Antonio, ¿crees que hay en la sociedad suficiente conciencia de esa situación para que eso que parece se está tejiendo pueda culminar en una respuesta importante? Non. O galla, eu sei que o que hai que decir é o contrario, non? Hai que decir que sí, que hai moitísima ilusión. Hai que decir o que... Pero non, de verdad, mira, vos contar unha cousa que eu creo que dibuxa exactamente o panorama. Eu teño 2 fillos, os 2 están terminando a fase de formación universitaria e ningún dos 2 eu escoitei nunca ningunha esperanza de atopar traballo nesta cidade. Están facendo cousas tan distintas como enxeñería industrial ou relacións internacionales. Nin o das relacións internacionales, nin o de enxeñería industrial ten ninguna expectativa de colocarse aquí. E o malo é que, excepto eu, que o vivo con indignación, creo que o resto da ciudadanía está dicindo que, bueno, é o que hai, é o que tal. En fin, desde logo eu xa hai unha movilización, a me de atopar ali, berrando fuerte, pero creo que hai poucas posibilidades. Creo que hai moitísimas razóns, é dicir, cando un alcalde sale poñendo a parir o traballo dunha concelleira do grupo de goberno e ese grupo de goberno que sustenta, que é o Partido Popular, está encantado da vida, pois creo que hai moi pouca esperanza, porque realmente o responsable de todo isto é o Partido Popular. Carballo. Por mucho que se hable como en términos de problema de la fragmentación del Congreso de los Diputados en España, del arco parlamentario nacional, yo creo que en esta legislatura es posiblemente en la que más se parece a España, ¿no? Porque tenemos más partidos que nunca, y partidos regionalistas, partidos provinciales, partidos nacionalistas, independentistas. Bueno, yo creo que configura un arco parlamentario, se ha configurado tras las últimas elecciones, muy parecido a lo que es el país, ¿no? Bueno, existe el caldo de cultivo suficiente para que, a raíz de iniciativas como esta, estoy pensando ahora en Teruel existe, por ejemplo, a raíz de iniciativas como esta, pues bueno, pues a la provincia se le escuche fuera, ¿no? Se le escuche fuera porque, bueno, es verdad que las instituciones que nos gobiernan, pues no están demasiado encima de los problemas reales que tenemos, como decía Ladio. Por lo cual, bueno, ojalá, yo quiero ser más positivista o más optimista que Antonio, ojalá prospere en algo o nos lleve a algo, ¿no? Y el ejemplo más claro, yo creo que lo seguimos teniendo en el tema del AVE, ¿no? De la llegada del AVE a Ourense y la falta de una planificación, de una estrategia, de una hoja de ruta, de un plan de rentabilización inmediata, porque el AVE va a llegar ya, es decir, aquí no estamos hablando como hace 15 años que iba a llegar en el horizonte del 2000 y pico, no, va a llegar en unos días, en unas semanas, en unos meses, ¿no? Y yo creo que sigue habiendo ahí una ausencia muy importante de estrategia y planificación. Bueno, a ver si este tipo de movimientos contribuye a que quienes dirigen la provincia y la ciudad se pongan un poco las pilas, ¿no? Claro, ¿tú crees que habrá la suficiente conciencia de que tenemos un problema como para por lo menos evidenciarlo o reaccionar o decir, oye, que... Por supuesto que no. O sea, por supuesto que no, pero yo lo voy a justificar. Lo voy a justificar sobre todo por 2 razones fundamentales. La primera, el envejecimiento de la población, que es radical. Eso pesa mucho. O sea, tenemos una ciudad completamente envejecida y una provincia completamente envejecida, pues con ganas pocas, más bien de espíritu reivindicativo, poco. Y después, por otra razón importante, y es que en los últimos años el Partido Popular a nivel Galicia se ha encargado de debilitar o de aniquilar literalmente todas aquellas respuestas negativas que puedan surgir entre la sociedad, sobre todo sobre los más jóvenes. Pongo como paradigma siempre de esto la Casa da Xuventud de Ourense, que era revoltosa, era algo que incómodo para cualquier gobierno, ¿no? Que siempre estaban abiertos a reivindicar la causa que fuera. Bueno, pues eso, de buenas a primeras llega Feijóo a la Xunta de Galicia y lo primero que hace es aniquilar con ese sistema de funcionamiento, con esa Casa de Xuventud. Bueno, yo ahí tengo que meterte un pequeño paréntesis. Independientemente de esa acción, que probablemente tenga el carácter que tú le das, esa misma juventud es en la que está en la universidad y no se la oye. Sí, pero también en la propia universidad, esto mismo que digo que puse como paradigma, digo, el ejemplo más claro que yo tengo es el de la Casa de Xuventud, pero pasa lo mismo en la universidad, claro, si no se crean esos foros, si no se facilitan, si no se financian también, los jóvenes, por mucha voluntad Antonio que tengan, y yo no necesitamos financiación en la universidad. Hay que crear ciertas estructuras. Ni Carballo seguro que necesito financiación en la seguro universidad para opinar. Que seguro que no. El problema es también si hay que financiar
en la universidad. No, pero ya no digo, o sea, ya no digo financiar. O el espíritu crítico, o el tener conciencia. Antonio, yo no digo financiar económicamente, sino facilitar. Yo creo que es facilitar. Facilitarlo de los medios que sean. Pero claro, cuando tú vas a pedir un aula en tu generación posiblemente para hacer cualquier tipo de reunión, tenías las puertas abiertas seguramente. Había un campus maravilloso. Precioso. Había unos exteriores maravillosos. Bueno. Y a veces llovía. Pues ya, posiblemente hoy sea más complicado todo. Posiblemente, sí. Conste que a mí me sorprende vuestro pesimismo porque no hay que ir tan lejos para encontrar un ejemplo. No me señales, no me señales. De ellos dos, para encontrar un ejemplo de que esos movimientos ciudadanos pueden cuajar en algo. Que ese algo será bueno o malo y eso es discutible, ¿no? Pero el ejemplo más claro y más cercano es el propio alcalde de Ourense. Al margen de los partidos, al margen de las organizaciones, creó una estructura, creó una organización, un partido político que recibió el voto de miles de ciudadanos de Ourense y que lo llevaron a donde está, que es la alcaldía de Ourense, ¿no? Otra cosa es después la gestión que se haga de ese tipo de movimientos o ese tipo de sinergias ciudadanas, pero es el más vivo ejemplo y más reciente de que estos movimientos pueden prosperar en algo y pueden llevar a algo, ¿no? Si prosperó el de Democracia Ourensana, ¿por qué no va a prosperar el que estamos hablando Carlos, ahora? ha habido ya muchos intentos frustrados, varios, de plataformas ciudadanas. Yo te hablo de uno que y de colectivos. El alcalde de Ourense es hijo. Sí, no, está claro. Está claro, sí, pero bueno, también. De una iniciativa de ese tipo, muy es personalista, muy hiperpersonalista, un hiperliderazgo, pero ahí está. ¿Por qué no van a prosperar otras, no? O malo de todo esto é que diz que o alcalde de Ourense creou unha organización. A premisa é falsa. Bueno, o alcalde de Ourense non creou nada. O alcalde de Ourense destruiu todo, pero aparte de eso, o alcalde de Ourense, o único que... A ver, é certo, enténdeme. yo no estoy jugando como alcalde ni bien ni mal. No, pero... Diciendo, pero digo con respecto... Que creció fruto de una sensación. Digo con respecto ao movimento social. O alcalde de Ourense non nace dunha plataforma, non nace dunha reivindicación social, non nace dun momento, nin nace apoiado pola sociedade. O alcalde de Ourense nace dun espectáculo que monta comendo castañas, facendo animando, estar borracho. Tiene el apoyo de miles de ourensanos. Sí, está claro, insultando a xente, dicindo barbaridades, e hai dramáticamente 12.000 ourensáns que concordan con esa historia, como concordan con Bolsonaro e como concordan con Trump. Estou lendo estes días un libro sobre a historia de Trump, Furia, pero digo que é unha cousa tan absolutamente bochornosa, escribe un periodista, Woodward ou algo parecido, digo fatal, pero vai por aí. Non, Woodward non pode ser. Que escribiu sobre todos os presidentes de Estados Unidos nos últimos anos, un periodista moi famoso, que os entrevista, etc. Bueno, é dicir, todo o que conta é absolutamente inenarrable e conta unha cousa que é literalmente coincidente con o alcalde de Ourense. Le importa tres esos todo o que lle digas, é dicir, chámate a unha reunión, empezas a falar e contaban entre eles, decían que ten autopistas de salida. Cando levas falando 3-4 segundos aproximadamente, il vaise do tema do que ti estás falando, empezas a falar de lo interesante que está a Plaza Mayor, mira as luces que hai, mira as luminarias, non sei que, e como vai cesando sucesivamente a todos os tíos que nombra, o ministro de Defensa, o secretario de Estado de Defensa, ten unha reunión a nivel internacional, os acordos que acaba de chegar, ou cando salen da reunión, outros xa os tiñan por Twitter, dito xusto o contrario, etc. É dicir, está de moda o estrafalario, o anormal. Claro, non hai máis que ver quen está ahora mesmo presidindo gobernos en todo o mundo. É dicir, isto non é unha novedad. Bueno, pois esta é a situación dramática que nos toca, dende logo. Eu acabo, se hai que ir a un sitio, a min que me digan cando hai que empezar e non só vou, senón que fago todos os movimientos que haxa por ver de vertebrar esta sociedade porque necesita unha resposta, non por expectativas personales. Yo simplemente quería decir que a la pregunta de si es posible, sí, es posible. Sí, que eso llegue a algo. ¿Es probable? Bueno, pues ahí podemos discutirlo, ¿no? Quiero decir, yo lo planteaba si es posible que que haya un caldo de cultivo suficiente como por lo menos para salir un día y para decir tal, no el que eso sirva para después que tome forma administrativa o institucional a través de los votos. Yo soy escéptico porque digo, ya con todo lo que ha pasado en esta ciudad, que una situación tan más excepcional que lo que hay, o sea, hablamos aquí una vez también de que si a un guionista se le ocurriera
escribir una novela sobre una ciudad hipotética y relatar lo que ocurre en esta ciudad, diríamos que es excesivamente, vamos, es demasiado fantasioso, ¿no? Y aquí ha ocurrido. Y ocurriendo todo eso, y una situación tan atípica, no hemos visto hasta ahora que surgiera pues ese movimiento al que se refería a Carballo. Perdona solo un segundinho, díxote. Onde están os sindicatos do Concello de Ourense, por exemplo? Sigue, perdona, era solo... Sí, seguramente hasta están satisfechos, ¿no? No lo sé, habrá que preguntarle a ellos, ¿no? Ya. Lo que hay que reconocer es que esta ciudad, desde que Paco Rodríguez tuvo que dimitir como alcalde, yo creo que lleva tenido muy mala suerte. Porque es verdad que desde ese momento... Hombre, suerte a lo mejor. Yo te pediría, como buen periodista que eres, que afines un poco más el tiro. Muy mala suerte en el sentido de... Afina un poco más el tiro. La suerte, ese tipo de suertes. La suerte está en la lotería. La suerte en la lotería. Tuvo muy mala suerte porque, claro, los 2 últimos años de la última legislatura del PSOE, antes de que ganara el PP, fueron realmente malos y de inactividad. Posiblemente como consecuencia del impacto que provocó, el shock que provocó ciudadano y también político, el asunto aquel de Paco Rodríguez, que por cierto me parece que va a quedar en nada, como todo lo de la operación Pokémon, ¿no? O la mayor parte. Pero después, los 4 años siguientes de Jesús Vázquez tampoco no aportaron gran cosa, ¿no? Eso es el caldo de cultivo que provocó que Jácome sea alcalde hoy, ¿no? Bueno, y porque el actual alcalde hoy dijo en más de una ocasión que las instituciones, alguna de las cuales él se sentaba en ellas, se estaba robando, sin que los gestores de las instituciones dijeran absolutamente nada y dijeran que, y la sociedad prácticamente diera por buena de que si las instituciones eran un nido de corrupción o de corruptelas y esa persona era quien iba a acabar con ese tipo de corruptelas, pues la gente acabó, a lo mejor estoy haciendo una interpretación muy sencilla, ¿no? Pero hay gente que a lo mejor le compró ese discurso y dices, pues a lo mejor estamos ante un llanero solitario, pues estamos ante alguien que es capaz de subvertir toda esta situación y vamos a abrir las ventanas y nos va a oxigenar y todo ese tipo de cosas. Bueno, y aquellas personas a las que señalaba con el dedo con calificativos de sal muy gruesa, acabaron siendo sus socios. Y los odios y el rechinar de dientes y el dolor de mandíbula del odio acabó pues convirtiéndose en las fraternales sonrisas con el paso único y exclusivamente de las 15 días de la campaña electoral y la proclamación de los resultados. Y no pasó nada. E que esa é a cuestión, Antonio, é dicir, esa é a cuestión de fondo sustancial. E non pasou. Esa é dicir, a cuestión de fondo sustancial é que se dixo, nadie o levou a xulgado e non só eso, sino que ao día seguinte abrazouno. Se o abrazou, razóns lle deu. E se o soporta, a ver, é que é increíble que ahora mesmo se esté sujetando a este señor como alcalde de Ourense, é dicir, que se lle poña ao pedestal para que faga o que lle dé a gana, que desbarre o que lle dé a gana mentras posibilite que outros sigan gobernando. Porque a razón é esta, sin máis. Yo creo que el PP no está vamos. sosteniendo a este señor, sino que el PP se está sosteniendo a sí mismo la Diputación de Ourense, ¿no? Y como consecuencia... Ya. Pues, bueno, oye, a este alcalde, ¿no? Que nos hemos quedado sin tiempo. Te insto a que hagas un magosto ya, empieces a hacer magosto. Y te hace pensar que no lo he hecho ya. No, pues posiblemente, pero este fin de semana nada mejor que hacer, ¿eh? Lo tengo planeado ya este domingo. Pues Carballo, hay que apuntarse a algo. Sí, no lo había pensado. ¿No lo habías pensado? Estaba yo solo pendiente de la inscripción en la San Martiño para ver si me cuelo entre los 2000 primeros. ¿Cómo sois los atletas? Pero no había reparado en el magosto, sí. ¿Vos castañas enchantada? Sí. Este ano sí, ¿no? O fin de semana pasado estuve limpando debaixo de todos os castiñeiros, deime unha paliza tremenda, porque teño unha sobrinha en Madrid que van a apañar as castañas. Ostras, un cocidiño tampouco ben. Ahí está. No, bueno, para nada. Empezó vos. Gracias, Buen fin de Antonio. semana. Hasta la próxima. Gracias, Carballo, un placer. Buen fin de Hasta la semana. próxima. Disfruta, Lalo. Hasta Muchas la gracias. próxima. Buen fin de semana, queridos amigos. Volvemos el lunes. Hasta entonces, a disfrutar.